buenas tardes a todos. Estamos aquí un año más celebrando la ya clásica conferencia anual de la Asociación de Mercados Financieros. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a los que me habéis votado y a los que no me han votado, pues procuraré hacerlo mejor. Hoy tenemos aquí una conferencia, yo creo que muy relevante. Nos encontramos ahora en una situación que quizá en los últimos años no hemos tenido de una forma tan complicada. Hemos tenido pasados en los que el entorno macroeconómico pues estaba más o menos estabilizado, pero había grandes sorpresas pues con todo lo que pasó con las .com, con los Brexits, con todas las cosas que iban ocurriendo, pero dentro de un escenario que era tranquilo y donde quizás se podía ir analizando aquellos hechos relevantes que venían ocurriendo, la crisis económica, todo lo que nos ha venido pasando. Pero ahora nos encontramos con algo nuevo, que es la aparición de la geopolítica dentro de los mercados financieros. La asociación lo que trata es de colaborar en la medida de lo posible con los reguladores y los colaboradores y todas las instituciones financieras para que los mercados financieros funcionen de la mejor manera posible, lo más transparente y lo más líquidos posible. Eso implica estar muy vinculados con la legislación, no solamente la española, sino la europea, para procurar que no se impongan cuestiones que pueden dañar alguna de esos dos objetivos principales. Y en esto estamos. En otras circunscripciones, pues en Europa ya, en el Pacto de Estabilidad que el Banco Central Europeo nos ha venido comunicando en los últimos días y donde no sé si luego el gobernador habrá alguna mención a ello, pues están organizando grupos para que con la experiencia quizá de la pandemia pasada, pues, y a la vista de la evolución de los mercados durante esos momentos, pues aporten soluciones a la situación actual, que la verdad es que, además de la pandemia, pues tiene otras muchas que ustedes perfectamente conocen. Pero bueno, yo no estoy aquí hoy para hablar, sino que hoy estamos aquí para oír a nuestro invitado. Sería muy largo describir el currículum vitae del invitado que tenemos hoy aquí. Realizó casi toda su vida en el Banco de España, en los distintos departamentos, fundamentalmente en el Departamento de Estudios, y por no hacerme largo, porque es mucho mejor oírle que oír su currículum, porque además nos avergonzaría a todos los demás, pues simplemente agradecerle que esté hoy de nuevo con nosotros, que en esta situación tan complicada, yo creo que va a ser una intervención muy interesante, que nos cuente cuál es la visión desde el Banco de España y de los bancos centrales y, por supuesto, simplemente darle la bienvenida al gobernador del Banco de España, a don Pablo Hernández de Cos. Pero además quería añadir que es también el presidente del Comité de Supervisión de Basilea. Y los presidentes de los comités de Basilea, además recientemente reelegidos, suelen elegir al mejor gobernador. Ya lo eligieron en la primera jornada, cuando acababa de ser nombrado a los pocos meses, y lo han vuelto a reelegir, o sea que no fallaron. De manera que hoy tenemos aquí a la máxima figura dentro del ámbito de los gobernadores europeos. Pablo, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes, Gregorio, Enrique. Muchas gracias por tus palabras. Déjame primero que aclare esto último, porque no. Vamos a ver, lo de presidente del Comité de Basilea, desde luego, a uno no se le elige por ser el mejor, supongo que tampoco por ser el peor. Probablemente tenga algo que ver más con lo que uno esté dispuesto a trabajar, más allá del trabajo que uno tiene en casa, ¿no? por el bien
del sector bancario global, ¿no? Y yo creo que este es un objetivo que merece mucho la pena y por eso pues, desde Banco de España pues, lanzamos mi candidatura y bueno, tuvimos la suerte de ser elegidos. Pero no tiene nada que ver con ser el mejor. En cualquier caso, después de esta aclaración, insisto, muy buenas tardes. Es un honor estar aquí otra vez, la cuarta vez. En esto realmente, Enrique, no estamos diversificando, no estamos aplicando la teoría de la diversificación, hay bastante concentración. Pero, como siempre digo, es un auténtico honor y un placer estar aquí y esta ocasión, evidentemente, no es distinto. Como decías, Enrique, estamos, si miramos la vista atrás, hace un año, en esta misma reunión, teníamos una esperanza de recuperación vigorosa y, bueno, lamentablemente, estamos un año después, de nuevo, en un contexto económico, geopolítico, también, como decías, que se caracteriza por una incertidumbre sin precedentes, con una desaceleración ya del crecimiento económico global, que además está combinado en esta ocasión con una inflación mucho más elevada y más persistente de lo que inicialmente esperábamos. Y es en este contexto en el que los bancos centrales, en este contexto en particular de incertidumbre, en el que sabéis que los bancos centrales, en particular el Banco Central Europeo, hemos renunciado a proporcionar una orientación explícita sobre la evolución futura de los tipos de interés, ¿no? Lo que denominamos habitualmente en la jerga inglesa la forward guidance. Esto está justificado, insisto, por esa enorme incertidumbre que también afecta a nuestras propias decisiones y nos hemos movido a una decisión muy basada en los datos que vamos observando, la interpretación que hacemos de esos datos para las perspectivas económicas de medio plazo, económicas y, por supuesto, de la inflación, y siguiendo un enfoque reunión a reunión, ¿no? Pero, y esto es lo que para mí es importante y es el punto de partida de mi intervención hoy, creo que prescindir de la forward guidance como instrumento de política monetaria, que es lo que hemos hecho, al menos como instrumento para señalizar la evolución futura de los tipos de interés, no implica de hecho que los bancos centrales renunciemos a comunicar sobre nuestras acciones y, quizá lo que es más importante, sobre la motivación de nuestras acciones, ¿no? Y al contrario, yo diría que precisamente en un contexto de incertidumbre tan elevada como el que estamos viviendo, pues resulta particularmente importante ofrecer a los ciudadanos, por supuesto también a los mercados, información sobre el análisis y las motivaciones que se encuentran detrás de las decisiones que ya hemos adoptado, pero también sobre las futuras. Y es a esto precisamente a lo que le voy a dedicar mi intervención hoy. Voy a empezar mirando hacia atrás. Esencialmente voy a tratar de explicaros el razonamiento que se encuentra detrás de la última decisión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el incremento de los tipos de interés que tuvo lugar en nuestra última reunión de octubre. Luego me vais a permitir que me remonte incluso más atrás para tratar de explicar cuál es el razonamiento que se encontró detrás de una situación en la que hoy todavía vivimos, es la de la construcción de un tamaño del balance del Banco Central extraordinariamente elevado, extraordinariamente al menos en términos históricos, seguimos en máximos históricos en esta métrica, y esto me vais a permitir que sea el punto de partida que me sirva para tratar de explicaros precisamente cuál es el planteamiento general, por supuesto, sin entrar en los detalles, porque evidentemente no los hemos decidido todavía, cuál es el planteamiento general y también incorporando, por supuesto, mi propia opinión personal que tenemos en el Banco Central Europeo sobre cuál debe ser el proceso de normalización de la política monetaria hacia adelante, en particular sobre la reducción del balance. Y, por último, vais a permitir también algunas consideraciones sobre política presupuestaria, porque, y esto es un cambio también muy sustancial en comparación con lo que vivimos durante la pandemia, los banqueros centrales creemos que la política fiscal puede jugar un papel en este contexto, pero tiene que ser completamente distinto al que jugó durante la pandemia. Y es muy importante, como luego trataré de explicar, que haya una coherencia entre lo que se hace en el ámbito de la política monetaria y en el ámbito de la política fiscal. ¿Me permitís, por tanto, que empiece tratando de explicar esas decisiones más recientes de la política monetaria del Banco Central Europeo? Evidentemente, tengo que empezar tratando de contextualizar cómo veíamos entonces y cómo vemos hoy ese contexto macroeconómico y de inflación. Hay que empezar subrayando, por supuesto, que tanto la magnitud como la persistencia de la perturbación inflacionista han sido inusualmente elevadas. El dato de estimación de avance de la inflación del área del euro en octubre, 10,7%, máximo histórico y que de nuevo volvió a sorprendernos al alza.
Hay que reconocer, sí, que una parte significativa de las perturbaciones que están detrás de este incremento de la inflación son de oferta, y aquí sabemos perfectamente que tienen que ver con la crisis energética, también con el incremento de los precios y las materias primas alimenticias y, por supuesto, con los cuellos de botella asociados a la recuperación de la actividad tras la pandemia. También hay que reconocer que la transmisión de esas perturbaciones de oferta al resto de los bienes y servicios que no son ni energía ni alimentos ha sido más rápida y más intensa que en el pasado. Tenemos ya evidencia para el conjunto del área del euro sobre este fenómeno. Y, de hecho, de acuerdo con las estimaciones del Banco de España, pues alrededor del 75% del incremento de la inflación en el área del euro en el último año se podrían explicar por los efectos directos e indirectos, es decir, por la traslación de esos incrementos de los precios de la energía y de los alimentos también a la inflación subyacente en el área del euro, un 75%, que evidentemente es una cifra muy elevada. En cualquier caso, creo que también es importante subrayar que hay un componente de demanda en el incremento de la inflación, que tiene que ver con esa demanda embalsada que acumulamos durante la pandemia y que luego ha salido de una manera abrupta en la recuperación posterior a la pandemia, que es verdad que se estaría ahora debilitando, pero que todavía está generando presiones sobre los precios, en especial en el sector servicios. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar la depreciación del euro, que es también un factor que está contribuyendo a los altos niveles de inflación. El resultado de todo esto, como decía, es que el grado de persistencia del repunte inflacionista está siendo muy elevado y también que se ha ido generalizando a prácticamente toda la cesta de consumo, y, de hecho, el porcentaje de bienes y servicios que hoy, incluso en la inflación subyacente, tienen inflaciones muy elevadas por encima del 4%, es muy significativo, por encima del 50%. Por supuesto, esta alta inflación está provocando una pérdida de poder adquisitivo, un deterioro también de la confianza de los consumidores en el área del euro, a la que se une también ese entorno de incertidumbre geopolítico provocado por las consecuencias de la guerra en Ucrania, por la crisis energética asociada a la misma, que está afectando evidentemente también, entorpeciendo las decisiones, dificultando las decisiones de los hogares y de las empresas. Y estos factores, inflación por un lado, incertidumbre por otro, el endurecimiento progresivo de la política monetaria de todos los bancos centrales del globo, precisamente para responder a ese repunte de la inflación, por lo que están provocando es un debilitamiento claro de la actividad económica, y además a un ritmo bastante rápido. En el crecimiento del PIB en el área del euro ya tenemos los datos, como sabéis, para el tercer trimestre, una moderación muy significativa de la actividad en ese tercer trimestre, y además los datos recientes apuntan a una posible incluso contracción de la actividad económica en el cuarto trimestre del año, evidentemente con información todavía muy parcial porque acabamos simplemente de iniciar el segundo mes del trimestre, ¿no? Y ello a pesar de que las buenas noticias siguen estando en el mercado de trabajo, en el que la evolución del empleo en el conjunto del área del euro sigue siendo positiva y la tasa de empleo, de hecho, se mantiene en mínimos históricos. En paralelo, también hemos visto en los últimos meses cómo los precios de las materias primas energéticas en los mercados mayoristas han disminuido, y esto, evidentemente, al menos parcialmente, tiene que ver con el propio deterioro de la actividad económica global. En el mercado europeo, de hecho, se ha producido una corrección muy sustancial de los precios del gas natural con respecto al extraordinario aumento registrado durante el verano. También tenemos algunas noticias positivas en términos de los cuellos de botella. Los cuellos de botella en las cadenas de suministro se han reducido y los costes de los fletes también han descendido de una manera muy acusada. Y, bueno, en principio uno debería pensar que la ralentización del crecimiento, por un lado, la corrección de los precios de las materias primas energéticas y no energéticas que hemos observado y las mejoras observadas en las cadenas globales de valor deberían ayudar a una cierta moderación de los precios en los próximos trimestres. Si bien hay que decir que, de acuerdo con nuestras previsiones, las previsiones del Banco Central Europeo, la inflación se mantendrá elevada y por encima del objetivo durante un periodo prolongado y, por supuesto, esto es un punto que enfatizamos siempre, el mayor riesgo surge de que cuanto más tiempo se mantenga la inflación en niveles elevados por encima del objetivo de inflación del Banco Central Europeo, también es mayor el riesgo de desanclaje por una parte de las expectativas de inflación, una variable que sabéis es absolutamente crucial para la política monetaria, o también aumentan los riesgos de materialización de los efectos de segunda ronda vía salarios o vía márgenes empresariales.
Bueno, este es el contexto en el que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se reunió y, sobre esta base, y tras finalizar, como sabéis perfectamente, no voy a entrar en los detalles, las compras netas del programa pandémico y también las compras netas del programa que ya teníamos antes de la pandemia de compras de activos, más los incrementos de 50 puntos básicos y 75 puntos básicos en nuestras reuniones de julio y septiembre. En octubre, como sabéis, acordamos una nueva subida, una subida de nuevo significativa, 75 puntos básicos a los tipos de interés oficiales. Y, muy importante también, como sabéis, decidimos ajustar los tipos de interés aplicables a la tercera serie de las operaciones de financiación a largo plazo con objetivo específico, las denominadas TLTRO, a partir, como sabéis, del 23 de noviembre de 2022 y también ofrecer a las entidades la posibilidad de realizar reembolsos anticipados voluntarios adicionales a los que ya se permitían. El objetivo de esta medida específicamente es la de reforzar la transmisión de nuestras subidas de tipos de interés oficiales a las condiciones de financiación bancaria y, conjuntamente, esta medida más el incremento de los tipos de interés, pues evidentemente lo que tienen por objeto es moderar la demanda agregada y protegernos frente al riesgo de un desplazamiento persistente al alza de las expectativas de inflación. Bien, ¿cómo podemos explicar estas decisiones? Un recurso al que yo acudo habitualmente es, bueno, hasta qué punto esto ha sorprendido o no a los mercados financieros. Bueno, hay que decir que estas decisiones estuvieron claramente en línea con las expectativas de los analistas y si cogemos, por ejemplo, las expectativas de los participantes en la encuesta del Banco Central Europeo, analistas monetarios, preveían estos un aumento también de 75 puntos básicos del tipo de interés de la facilidad de depósito en la reunión de octubre. Y además, muy importante, esa previsión, ¿no?, y sucesivas también incrementos que esperaban los analistas, de acuerdo con esa encuesta, eran compatibles con que la inflación retornara al objetivo de inflación del 2% en el 2024, es decir, en el medio plazo, tal y como es definido por el Banco Central Europeo. De otra manera, uno puede decir que nuestra decisión de octubre era, por tanto, acorde con la senda de los tipos de interés esperada por los analistas de mercado, que a su vez era compatible con el cumplimiento de nuestro objetivo en el medio plazo. ¿Qué os puedo decir sobre el futuro? Bueno, la realidad es que, y esto no lo habéis escuchado, yo creo que a la totalidad de los miembros del Consejo de Gobierno después de esa reunión de octubre, es que tendremos que subir los tipos de interés en más ocasiones. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que nos permita que la inflación converja hasta ese objetivo del 2% en el medio plazo. Y, como digo, a ese respecto no hemos llegado al punto final para lograr ese objetivo. Con todo, muy importante, también me lo habéis escuchado subrayar en distintas ocasiones, dado precisamente esa enorme incertidumbre en la que vivimos, que subrayaba al principio de esta charla, el nivel concreto, lo que en terminología inglesa denominamos el denominado terminal rate de los tipos de interés en este ciclo restrictivo, es claramente incierto. Y va a depender precisamente de cómo se materialicen muchos de esos riesgos que hoy vislumbramos, tanto sobre el crecimiento económico como, por supuesto, en último término, sobre la inflación. Y es muy probable que ese terminal rate, la expectativa de los mercados y, por supuesto, la acción final vaya a cambiar en el transcurso del tiempo, precisamente de acuerdo con cómo se vayan produciendo esas materializaciones de los riesgos. Dejadme simplemente que os dé 3 indicaciones que me parecen relevantes a estas alturas, que, bueno, ayudan, yo creo, a tratar de anticipar qué es lo que podamos hacer hacia futuro. En primer lugar, en nuestras decisiones futuras tendremos en cuenta las decisiones ya adoptadas. Y en este sentido, hay que decir que con las subidas recientes de los tipos de interés hemos logrado ya avances significativos, avances considerables en la retirada del tono acomodaticio de la política monetaria con el que iniciamos esta pauta de normalización. Desde julio, como sabéis, hemos incrementado los tipos en 200 puntos básicos. Estamos ante la subida más rápida de tipos de interés en la historia del euro. Segundo aspecto muy importante, tenemos que tener en cuenta también el desfase en la transmisión de esos incrementos de tipos de interés a la actividad y, por tanto, por supuesto, a la inflación, dado que, como decía antes y como sabéis perfectamente, la estrategia del Banco Central Europeo es, sí, un objetivo de inflación del 2%, pero en el medio plazo, que es el único horizonte en el que la política monetaria tiene capacidad de actuar. Y, por tanto, habrá que tener en cuenta que el impacto de los tipos de interés, de los incrementos de tipos de interés recientes, todavía no lo hemos visto en toda su medida en la actividad y, por supuesto, en la inflación.
Y, por supuesto, y esto es quizá lo más obvio, dichas decisiones estarán condicionadas por las perspectivas de inflación, incluidas las perspectivas económicas, y aquí, por supuesto, también debemos incluir que la mayor probabilidad de recesión que observamos en la actualidad. Bien, esto en cuanto al pasado. Me vais a permitir ahora que hable del futuro y, sobre todo, del balance del Banco Central, que es la discusión que, como sabéis y como anticipó la presidenta Lagarde tras la reunión del Consejo de octubre. En diciembre nos hemos comprometido con indicar los principios básicos, ¿no?, de ese proceso de reducción del balance. Me vais a permitir que le dedique unos minutos aquí, me vais a permitir que sea muy breve, porque esto en este entorno lo conocéis muy bien, a tratar de explicar cómo hemos llegado hasta aquí, es decir, a un balance extraordinariamente elevado en términos históricos en el eurosistema y, por supuesto, también en el caso de otros bancos centrales. Como sabéis, durante los últimos 15 años el área del euro se ha visto afectado por varias perturbaciones recesivas muy importantes, la crisis financiera global, la crisis de deuda soberana y luego, bueno, cuando estábamos recuperando niveles de actividad más significativos, pues evidentemente vino la crisis de la pandemia. Como sabéis también perfectamente, el principal instrumento del Banco Central es el tipo de interés, los tipos de interés oficiales a corto plazo, pero también sabéis que tras la serie de perturbaciones, esas perturbaciones a las que me acabo de referir, que sacudieron a Europa, por supuesto también al resto del mundo en los últimos años, las reducciones de los tipos de interés no fueron suficientes para estabilizar la economía y para lograr nuestros objetivos de inflación, y esto se debe esencialmente a que, como también sabéis, el Banco Central no puede reducir sus tipos de interés oficiales muy por debajo de cero, y esto es lo que acabó justificando que el Banco Central Europeo también, como otros bancos centrales, se recurriera a la expansión de su balance, adquiriendo deuda pública y otros valores en el mercado secundario, lo que hemos tradicionalmente denominado como expansión cuantitativa, pero también, como decía antes, ofreciendo financiación a los bancos comerciales mediante operaciones a largo plazo con objetivo específico. Como sabéis, en el caso particular de las compras de activos, el razonamiento económico que está detrás de esas compras tiene que ver con la de reducir los tipos de interés de largo plazo, ¿de acuerdo? Y sabéis que los tipos de interés a largo plazo son la suma de tres componentes. Aquí, evidentemente, puedo ser incluso más breve en esta audiencia. Expectativas sobre tipos de interés a corto plazo futuros, prima por plazo y prima por riesgo de impago. Las compras de activos afectan de una manera más o menos directa o indirecta a estos tres componentes, ¿de acuerdo? Y este es precisamente el objetivo que tienen las compras de activos, afectar a los tipos de interés de largo plazo a través de estos tres canales. Y, de hecho, la evidencia que tenemos, tanto a nivel internacional para otros bancos centrales como para el Banco Central Europeo, es que efectivamente el programa de compras de activos, el APP, en el caso del Banco Central Europeo, contribuyó de manera muy significativa a través de la reducción de los tipos de interés de largo plazo a impulsar la actividad económica en el área del euro y, por tanto, también a favorecer la convergencia de la inflación hacia nuestro objetivo. Incluso, si me permitís esto, porque luego voy a comentar un aspecto que me parece relevante de cara al futuro, en el caso del programa pandémico, que, como sabéis, tenía el elemento fundamental diferencial en comparación con programas de compras de activos previos del Banco Central Europeo, la flexibilidad en la distribución de las compras entre las distintas jurisdicciones, pues también tenemos evidencia del Banco de España en este caso, que jugó un papel adicional para reducir la fragmentación dentro del área del euro y con ello, por supuesto, asegurar una transmisión homogénea de la política monetaria en el conjunto del área. En cuanto a las TLTRO, de nuevo, sabéis perfectamente cuál es el razonamiento económico que está detrás, en particular de animar a las entidades del área del euro a aumentar su oferta de crédito a los hogares y a las empresas. Este era precisamente el elemento de condicionalidad. Si se cumplían y se cumplen determinados objetivos de concesión de crédito, las entidades obtienen préstamos en las TLTRO en condiciones muy ventajosas. Y en este sentido, pues creo que claramente, y esto va a ser muy importante por algo que diga con posterioridad, hay que ver a las TLTRO, a las operaciones de financiación de largo plazo y a los programas de compra como elementos complementarios, mientras que el objetivo de las compras de activos, como decía, es reducir los costes de financiación de los agentes que se financian mediante bonos. Las TLTRO están dirigidas a ampliar el acceso al crédito de los hogares y también de las empresas. Bien, con todo esto como punto de partida, permitidme ahora que vuelva a retomar
y abordar el proceso de normalización de la política monetaria. Y en este caso, como sabéis, la normalización de nuestra política monetaria se está llevando a cabo de una manera secuencial, ¿no? Es el famoso sequencing de la política monetaria, en el que las subidas de tipos de interés oficiales preceden a la reducción del balance del Banco Central Europeo, del denominado quantitative tightening. ¿Por qué este orden? Hay al menos dos razones que me parece importante subrayar. La primera tiene que ver con la certidumbre, con el conocimiento que realmente tenemos sobre los efectos de los tipos de interés en comparación con lo que realmente sabemos sobre, y luego volveré sobre esta cuestión, sobre el impacto del quantitative tightening. No tenemos prácticamente evidencia histórica sobre reducciones del balance y, por tanto, parecía más seguro desde la perspectiva del Banco Central, empezar con lo que conocemos y nos permite calibrar adecuadamente, que son los incrementos de tipos de interés. Hay un segundo argumento que también me parece importante, es que también sabemos que la transmisión de la política monetaria en el área del euro depende en gran medida del crédito bancario y los precios de los préstamos suelen estar referenciados a los tipos de interés a corto y a medio plazo y, por tanto, los tipos de interés oficiales son un instrumento probablemente más eficaz en ese corto plazo para endurecer la política monetaria en un contexto en el que, como decía antes, pues la inflación efectivamente estaba aumentando de una manera muy significativa también en términos históricos. Un aspecto que me parece particularmente importante subrayar y que he hecho ya también en distintas ocasiones es la relativa a la interacción, por supuesto, que tenemos que tener en cuenta entre tipos de interés y balance y endurecimiento cuantitativo. Tanto el primero como el segundo afectan a la orientación general de la política monetaria y, por consiguiente, la senda de los tipos de interés que es necesaria para que la inflación retorne a su objetivo del 2% a medio plazo, también depende de cómo se implemente el Banco Central sus medidas de endurecimiento cuantitativo. Es decir, existe una especie de trade-off entre estas dos medidas. Bien, ¿cómo debería, dicho esto, desarrollarse la normalización de nuestro balance de ahora en adelante? Bien, para empezar, en mi opinión, hay que decir que, y esto es obvio, no solamente en mi opinión, la reducción del balance ya ha empezado. La reducción del balance ha empezado en la medida en que se va a producir la desaparición gradual automática de las operaciones TLTRO, 3 a la que me he referido con anterioridad. Y, de hecho, la recalibración de estas operaciones en nuestra última reunión de octubre, a la que he hecho referencia también con anterioridad, pues debería generar también un incentivo a los reembolsos anticipados por parte de los bancos privados. Evidentemente, no tenemos la información específica de cuánto va a ser esta anticipación de los reembolsos, pero es claramente probable, altamente probable, que estos reembolsos anticipados se produzcan. Bien, a mi juicio, creo que es conveniente esperar hasta que la amortización de los saldos vivos de las TLTRO 3 esté suficientemente avanzada antes de iniciar la reducción de la cartera de renta fija. Y esto al menos por dos motivos. Primero, porque los cuantiosos reembolsos de las TLTRO que se esperan en la primera parte, sobre todo primera parte de 2023, nos deben permitir obtener una información muy relevante sobre la posible asimetría, también sobre las posibles no linealidades en los efectos de la reducción del balance. Como decía antes, no tenemos experiencias de reducción del balance en el pasado y, por tanto, es importante que este instrumento que ya va a producirse extraigamos de él la máxima información disponible. También, muy probablemente, para la primera parte del 2023 tendremos más información sobre si realmente la economía del euro está sufriendo una recesión y también cuál es la profundidad de esa recesión. Y luego, en segundo lugar, creo que también me parece razonable esperar a ver los posibles efectos de esa reducción del balance derivada de las amortizaciones de las TLTRO en los mercados de bonos y, conjuntamente, también extraer condiciones sobre cuál es el impacto real de la contracción del balance sobre las condiciones financieras. Bien, como sabéis, también hemos indicado que la normalización del balance del Banco Central Europeo proseguirá poniendo fin, en mayor o menor medida, a la reinversión íntegra de los valores adquiridos en el marco del APP, es decir, del programa de compras que teníamos antes de la pandemia. Y, bueno, de nuevo aquí hay dos razones importantes para explicar por qué lo vamos a hacer a través del APP y no a través del PPP en primer momento. En primer lugar, como sabéis, las reinversiones del PPP continúan siendo una importante línea, es de hecho la primera línea de defensa
contra posibles efectos de fragmentación y, por tanto, es importante, luego volveré sobre esta cuestión, que se mantenga como esa línea de defensa. Y, en segundo lugar, también sabéis perfectamente que en el pasado anunciamos, en nuestra Forward Guidance pasada, que las reinversiones del PPP no terminarán hasta como mínimo el final de 2024, mientras que nuestra Forward Guidance en el APP no tenía una fecha concreta, era abierta, y hemos señalado simplemente que nuestra intención de seguir reinvirtiendo los valores adquiridos en el marco de este programa durante un periodo prolongado de tiempo tras la fecha en la que comenzáramos a subir los tipos de interés oficiales del BCE. O sea, dadas las circunstancias actuales, parece, por tanto, mucho más justificado, sin violar nuestras forward guidance del pasado, precisamente empezar con el APP. Dejadme también que introduzca una última consideración que me parece relevante, y es que creo que nuestra política de balance dependerá también crucialmente del marco operativo que adoptemos en el futuro. Como sabéis, desde la crisis financiera hemos aplicado de facto un sistema que se denomina un sistema suelo, caracterizado por un amplio exceso de reservas y por tipos de interés interbancarios vinculados al tipo de la facilidad de depósito. El tipo de la facilidad de depósito se han convertido en el tipo fundamental del Banco Central Europeo. Este es un sistema muy similar al adoptado por la Reserva Federal, que es diferente también, como sabéis, del sistema pasillo que utilizábamos antes de la crisis y que se caracterizaba por un balance más pequeño y por la escasez de reservas, muy importante. Y, por tanto, la decisión que tomemos estructuralmente sobre esta cuestión, así como sobre la composición idónea de activos y pasivos de nuestro balance, a largo plazo determinará, por supuesto, el tamaño de ese balance y influirá, por tanto, también sobre el path de reducción del balance que queramos hacer a futuro. Bien, situémonos, en todo caso, con ese tipo de consideraciones sobre la secuencia en el momento en el que efectivamente estemos en condiciones de reducir las tenencias de activos adquiridas en el APP. La pregunta fundamental es cuál es la intensidad del impacto que esperamos de esa reducción de las reinversiones del APP sobre los tipos de interés a largo plazo. Y aquí, digamos, vuelvo al elemento de incertidumbre que subrayaba con anterioridad. Uno podría pensar, dice, bueno, si ya tiene usted experiencia sobre quantitative easing, ¿por qué no aplica simplemente con signo contrario los efectos que usted, incluso empíricamente, les acabo de señalar que hemos encontrado? Y esto es lo que debería usted esperar para un quantitative tightening. Bueno, precisamente el hecho de que no tengamos experiencia y algunas consideraciones que voy a hacer ahora me van a permitir que creo que esa no es la aproximación adecuada. De hecho, creo que hay algunas consideraciones que justifican la adopción de un enfoque prudente, muy prudente, incluso diría yo, dado que, insisto, la respuesta al endurecimiento cuantitativo podría ser más intensa, en este caso, que la que generó en su momento la expansión del balance. La primera tiene que ver con que claramente el panorama fiscal se ha deteriorado en los últimos años. Sabemos perfectamente que las ratios de deuda pública sobre PIB han aumentado de manera muy acusada desde que estalló la pandemia. Y esto tiene que ver con, sí, los déficits públicos, pero también con el efecto denominador, ¿no? Una caída del PIB muy significativa durante la pandemia. La perturbación inflacionista que estamos viendo reduce en cierta medida el valor real de esta deuda, pero este efecto es reducido en comparación, por supuesto, con el fuerte aumento de los niveles de deuda observados desde que empezó la pandemia, ¿no? Y, por tanto, cuanto mayor, también sabemos, sea el volumen de deuda que deben absorber los mercados financieros, mayor será la liquidez en los mercados de deuda soberana y más altos serán los rendimientos que exigirán los mercados para igualar la oferta y la demanda, y, en consecuencia, este factor tendería a magnificar el impacto del endurecimiento cuantitativo sobre la prima por plazo, por ejemplo. La segunda consideración que me parece relevante tiene que ver con la liquidez. El impacto de las políticas de balance también puede variar dependiendo de la situación de liquidez en la que nos encontremos en cada momento. En episodios anteriores de expansión, cuando estábamos aumentando el balance cuantitativa, la inyección de más liquidez en el sistema no tuvo un efecto importante, ya que el mercado estaba hasta cierto punto saturado de liquidez y, en consecuencia, las condiciones de los mercados monetarios eran bastante insensibles a inyecciones adicionales. Sin embargo, durante el proceso de endurecimiento cuantitativo, la retirada gradual del exceso de liquidez hará que las condiciones de los mercados monetarios sean cada vez más sensibles a la cantidad de efectivo que se retira del sistema, y esto podría generar una mayor volatilidad del tipo de interés a un día, que se traduciría también en una prima por plazo más alta en toda la curva.
Y estas consideraciones sobre los aspectos fiscales y estas consideraciones sobre la importancia de los aspectos de liquidez, tenemos alguna evidencia ya en el caso de Estados Unidos, con distintos episodios en su experiencia, sí, en su caso de quantitative tightening, o incluso el más reciente en el Reino Unido, que pueden ser relevantes y, por tanto, me permito subrayarlos. También es verdad que hay algunos argumentos que nos podrían justificar o que apuntarían a que los efectos del endurecimiento cuantitativo podrían ser algo menores que la expansión cuantitativa. Y déjenme mencionarlos, al menos por tener una visión completa, ¿no?, dentro de la enorme incertidumbre, insisto, que tenemos sobre cuál puede ser realmente el impacto de la reducción del balance del Banco Central en el contexto actual. La primera tiene que ver con que los mercados ya están descontando en cierta medida el endurecimiento cuantitativo. ¿De acuerdo? Y sabemos, la evidencia empírica que tenemos es que los mercados son forward-looking y que los efectos stock son mucho más importantes que los efectos flujo en términos del impacto del balance del Banco Central. Por este motivo, cabría esperar que los rendimientos de los activos reflejaran ya, al menos en alguna medida, la expectativa de reducción del balance actual, dado que hemos informado, al menos de una manera relativamente general, sobre esta cuestión, aunque, por supuesto, y por la misma razón, una reducción del balance que fuera más rápida de la que prevén en estos momentos los mercados, pues, por supuesto, podría generar un incremento de los rendimientos adicionales. Y, en segundo lugar, la segunda razón por la que estos efectos de la reducción cuantitativa podrían ser menores que los de la expansión cuantitativa tiene que ver con el hecho de que el endurecimiento cuantitativo ofrece mucha menos información sobre la senda futura de los tipos de interés que la expansión cuantitativa. En estas últimas, como sabéis perfectamente, las compras y los tipos de interés estaban vinculados a la forward guidance del Banco Central Europeo. Y, sin embargo, ahora, también lo decía al principio de mi intervención, hemos dejado de utilizar la forward guidance de tipo de interés como herramienta de política monetaria y, por consiguiente, los ajustes que el Banco Central realiza en su balance ya no proporcionan por sí solos información directa sobre la secuencia temporal de sus modificaciones de tipos de interés. Esto, en principio, debería debilitar al menos el efecto anuncio del endurecimiento cuantitativo. Bien, si ponemos todos estos argumentos, algunos que van en una dirección, otros que van en la dirección contraria, en una coctelera, mi visión es que todos estos argumentos, en particular los primeros que he subrayado, justificarían que el proceso de reducción del balance en el área del euro por parte del Banco Central Europeo fuera muy gradual y también muy predecible. Y también creo que es muy importante, por algunas de las consideraciones que he hecho antes, mantener la posibilidad de adoptar medidas contra la fragmentación. Sabéis que hemos creado este nuevo instrumento, el TPI. Tenemos también, como decía antes, la flexibilidad en las reinversiones del programa pandémico y, por tanto, de nuevo, reafirmar que estamos dispuestos a usarlo en el caso de que fuera necesario y con los criterios de elegibilidad que tenemos en el caso del TPI, pues creo que también es muy importante. Me vais a permitir que acabe esta intervención centrándome muy brevemente en algunas consideraciones sobre la política presupuestaria, porque, como decía también en la introducción, debe, en nuestra opinión, jugar un papel completamente distinto al que jugó durante la pandemia. En esta misma reunión, hace 3 años, creo que fue virtual, Enrique, si no me equivoco, yo justificaba una política fiscal muy expansiva, un whatever it takes, en este caso para la política fiscal, que acompañara, por supuesto, a la política monetaria que estamos haciendo el Banco Central Europeo, precisamente para, ante una perturbación exógena que considerábamos de carácter temporal, generara los menores efectos persistentes sobre la actividad económica, sobre la situación de los hogares, de las empresas. Bien, la situación ha cambiado radicalmente y precisamente el hecho de que estemos en un episodio inflacionista como el actual, pues creo que justifica claramente que logremos una coherencia entre lo que haga la política fiscal y la política monetaria. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esta coherencia? Pues esencialmente a que la política fiscal debería evitar proporcionar un estímulo generalizado a la economía, que en el caso de que se produjera incrementaría las presiones inflacionistas y esto podría obligar al Banco Central Europeo a reaccionar, a endurecer adicionalmente la política monetaria con las consiguientes consecuencias adversas para los costes de financiación de las administraciones públicas y para el conjunto de la economía del área del euro, véase hogares y empresas.
Bien, ¿cuál debe ser, por tanto, la política óptima, fiscal óptima, ante este nuevo contexto? Pues déjenme subrayarlo en 4 elementos fundamentales. El primero tiene que ver con que creo que ya está justificado que el tono agregado de las políticas fiscales en el área del euro también se normalice. Como ha señalado, por ejemplo, muy recientemente el Consejo Fiscal Europeo, los países deberían mantener ahora una posición neutral o incluso ligeramente restrictiva en términos agregados. Esto último creo que es particularmente importante para los países que están muy endeudados. Hay que tener en cuenta, además, que se puede combinar en el actual contexto un tono contractivo en lo que es el presupuesto habitual financiado con ingresos nacionales, con una orientación expansiva agregada, dado que tenemos los fondos europeos derivados del Next Generation EU que pueden permitir esa combinación de restricción en la parte del presupuesto que no tiene que ver con los fondos europeos y, sin embargo, digamos, expansión proporcionada por los fondos europeos. Esta es también, por cierto, la orientación fiscal que la Comisión Europea está defendiendo para el año 2023. Segundo, la política fiscal creo que tiene que estar, como la monetaria, por supuesto, a actuar de una manera muy flexible. Las circunstancias en este contexto de incertidumbre que estamos viviendo pueden cambiar de una manera muy rápida. Y, por ejemplo, si se produjera una desaceleración de la actividad más profunda de la que estamos ahora mismo anticipando, pues probablemente la mejor forma de dar una respuesta focalizada y rápida sería permitir que los estabilizadores automáticos operaran libremente. Por el contrario, si se materializaran presiones inflacionistas más intensas, podría necesitarse una política presupuestaria más restrictiva. En tercer lugar, las medidas de política fiscal tienen que ser focalizadas. Frente a esa política fiscal expansiva generalizada que defendimos durante la pandemia, ahora lo importante es centrarse en los hogares, en las empresas que son más vulnerables al encarecimiento de la energía. Y en este sentido hay que decir que las estimaciones del Consejo Fiscal Europeo, las estimaciones de la OCDE también, nos muestran que la mayoría de las medidas que han tomado las economías avanzadas hasta la fecha no han sido precisamente focalizadas. Además, creo que es muy importante que la respuesta de la política fiscal contribuya, ayude a ajustar el lado de la oferta. Si estamos ante una perturbación de oferta, sabemos que, evidentemente, la respuesta óptima de política económica general sería tratar de desplazar esa curva de oferta otra vez a la derecha, con reformas estructurales. Desde el Banco de España llevamos defendiendo esto desde hace muchos años, pero en particular en un contexto como este creo que es particularmente, insisto, indicado. Y la política fiscal también puede ayudar financiando reformas estructurales o aprobando proyectos de inversión que incrementen el crecimiento potencial y la capacidad de resistencia ante perturbaciones de la economía, incluido, por supuesto, una mayor integración e interconexión de los mercados energéticos. Y, por último, cuarta característica, las medidas adoptadas deben ser de carácter temporal. Con esto, lo que se pretende garantizar es que el coste presupuestario de esas medidas es manejable, es decir, no aumenta adicionalmente el déficit público estructural. Y con esto voy a concluir. Confío en que con esta charla haya logrado convencerles del compromiso estricto del Banco Central Europeo para impedir que la inflación que ahora estamos viviendo extraordinariamente elevada se afiance. Creemos que es particularmente importante que esa confianza de los ciudadanos esté ahí, porque cuanto más confíen nuestros ciudadanos del área del euro en que la inflación retornará con prontitud al área del euro, más sencillo también será este proceso de normalización de la política monetaria que iniciamos a finales del año pasado. Muchísimas gracias.